una trombina, también hay calcio, ¿no? Entonces, el calcio, como lo hemos visto incluso dentro de la hemostasia primaria, viene a ser uno de los cofactores o más importantes dentro de lo que vendría a ser el proceso de coagulación o formación del coágulo, ¿no? Entonces, tenemos lo que debemos recordar nuevamente, cuáles son los factores netos de vía intrínseca, el 12, el 11 y el 9. El factor neto de vía extrínseca, el factor 7 y la tromboplastina también, factor tisular o factor 3. ¿Y cuáles son los cofactores? El factor 5 y el factor 8. Y otro cofactor importante también que se requiere básicamente dentro de la hemostasia secundaria y primaria, el calcio o factor de coagulación 4. ¿Okay? Aquí también les he puesto para que cuando revisen las diapositivas tengan una lista de lo que vendría a ser los factores de coagulación, algunas características. El factor 5, recordemos, aquí dice que en lugar de síntesis, como vemos la mayoría se sintetiza a nivel del hígado, a excepción de lo que vendría a ser la tromboplastina, que esta se sintetiza más que todo a nivel de los tejidos, y es que justamente cuando se genera esta lesión a nivel del endotelio, escapa del subendotelio o incluso se libera hacia el plasma, y es ahí de donde se obtiene la tromboplastina. Tenemos también, por ejemplo, aquí cabe resaltar que el factor 5, como ya hemos visto, se libera a nivel de los gránulos alfa que se encuentran en la plaqueta. Por lo tanto, no solo se sintetiza en el hígado, sino también este se puede sintetizar a nivel de las plaquetas. Otra pregunta muy importante también que les hacen, o es muy típica incluso en exámenes de salud, creo, y el examen nacional de medicina, es cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Para eso yo suelo utilizar una memotecnia. Por ejemplo, la K, vamos a hacerla acá con 4 rayitas. Significa que son 4 factores de coagulación. Acá tenemos acá, perdón que esté un poquito fea. Tenemos 4 factores de coagulación. Entonces, la memotecnia yo uso, por ejemplo, uso el número 1972. ¿Ok? 1972. Y vamos a recordar que en este número vamos a ir de factores de coagulación de menos a más. Entonces, por ejemplo, tenemos el 1, le agregamos un 0, 10. Tenemos el 9, el 7 y el 2. Entonces, ¿cuáles son los factores de coagulación que están asociados o son dependientes de vitamina K para su síntesis? Los factores 10, el 9, el 7 y el 2. Pero además de eso, si la pregunta les dice cuál es el factor o cuáles son los factores, no incluye la palabra factores de coagulación, porque recordemos, aquí son factores de coagulación. Simplemente les dice factores dependientes de vitamina K, acá le agregamos a la proteína C y a la proteína S. ¿Ok? La proteína C y la proteína S también son dependientes de vitamina K para su síntesis, ¿ya? Pero estos no son factores de coagulación, como vemos, ¿no? Son más que todo factores asociados con procesos anticoagulantes o del remodelado del coágulo. ¿Ok? Y por último tenemos el sistema fibrinolítico y anticoagulante. ¿Ok? Básicamente los anticoagulantes que vienen a estar asociados dentro del proceso de hemostasia son anticoagulantes intravasculares que se obtienen o de la superficie endotelial o son anticoagulantes ya sanguíneos que son liberados hacia el plasma a partir de la lesión, es decir, a partir del tejido subendotelial. El principal factor aquí que vamos a encontrar dentro del proceso o el sistema fibrinolítico va a ser la plasmina. La plasmina se origina a través o a partir de lo que vendría a ser el plasminógeno. Y el plasminógeno, este viene a estar siendo activado por el activador del plasminógeno tisular, que viene a ser liberado básicamente a nivel del endotelio. Viene a estar activando el plasminógeno, lo convierte en plasmina. Lo que hace la plasmina es actuar a nivel de lo que vendría a ser la fibrina, o lo que vendría a ser las mallas de fibrina, produciéndose los productos de degradación de la fibrina. Y además de ese también, el dímero D. El dímero D va a ser importante dentro de la coagulación intravascular diseminada. Estos son los dos productos que se generan, productos de degradación de la fibrina y el dímero D. Son los que se producen a partir de la degradación de la fibrina por medio o por acción de la plasmina.
Otros anticoagulantes que son importantes que sepan también es, por ejemplo, la antitrombina 3. La antitrombina 3 viene a ser más que todo un anticoagulante que se encuentra ya a nivel sanguíneo. Este viene a estar actuando al inactivar la trombina, básicamente actuar directamente sobre ella, pero para que actúe o se genere el complejo de antitrombina 3 con la trombina, pues básicamente lo que va a pasar es que como cofactor va a usar una molécula similar a la heparina. Otro también es que la trombina, cuando esta se une a un receptor a nivel de la membrana endotelial llamado trombomodulina, la trombomodulina, al unirse con la trombina, van a generar una activación de la proteína C. Para que la proteína C se active también y inactive los factores 5 y 8, como ya hemos visto, también requiere de lo que vendría a ser la proteína S, ¿no? Entonces recordemos lo siguiente, la proteína C, como vemos, básicamente cuando ya está activada va a inactivar o va a actuar al inactivar los factores de coagulación 5 y 8, que como vimos en la cascada de coagulación, pues básicamente estos factores son factores o cofactores dentro de ya sea la vía intrínseca y la vía común. No, de esta manera es que inhibe el proceso, es que tiene su acción anticoagulante. Además, otros procesos o efectos endoteliales que se generan por la unión de la trombina a receptores a nivel del endotelio son justamente activa o genera el efecto endotelial es que va a liberar el activador del plasminógeno tisular, que va a activar el proceso de fibrinólisis, como vimos aquí, y también va a generar que se liberen factores como, por ejemplo, la prostaciclina, prostaglandina 2, óxido nitroso, adenosina y difosfatasas, ¿no? Que inhiben a su vez la agregación plaquetaria. Ya, chicos. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, porque voy a dar paso a algunas preguntas que quiero que participen para ver si han quedado claros los puntos, ¿no? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, voy a dar paso con lo que vendría a ser una serie de, creo que son 9 o 10 preguntas acerca de este punto para que ustedes puedan ir. Se les puede ir quedando un poco más esta parte de hemostasia. Ahora, vamos con la primera pregunta que vendría a ser, ¿las plaquetas contienen serotonina, adrenalina, calcio, fibrinógeno, factor de von Willebrand? ¿Son ciertos? ¿Alguien que quiera responder? No es necesario, si quieren, no es necesario que hablen, pueden escribirlo en el chat. A la primera pregunta con respecto a las plaquetas contienen, Fernando Villarreal dice la D. ¿Alguien que discrepe o que diga lo mismo? Ya. Sí, chicos. Bueno, ya van contestando los chicos. En efecto, la respuesta para la primera pregunta es la de todos. Como hemos visto, las plaquetas, pues recordemos, tienen los gránulos alfa y los gránulos densos. Estos compuestos que acá, si se dan cuenta en la pregunta, nos ponen serotonina, adrenalina, calcio, fibrinógeno y el factor de von Willebrand, se encuentran, en el caso del fibrinógeno y el factor de von Willebrand, se van a encontrar dentro de los gránulos alfa, mientras que la serotonina, la adrenalina y el calcio se van a encontrar en los gránulos densos, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería todos. Después, la segunda pregunta con respecto al tromboxano, también lo hemos visto, el tromboxano 2 es producido por... ¿Alguien quiere responder? Exacto, por las plaquetas. ¿Ok? Los neutrófilos, en este caso las células T, las células gliales o los fibroblastos subendoteliales, dentro del proceso de hemostasia, pues no tienen básicamente relación, de lo que hemos visto. Así que el tromboxano 2 se producido por las plaquetas. Para que se produzca la conversión de protrombina en trombina, ¿es necesario? Chicos, ¿alguien que quiera responder la pregunta? La de... Ya. ¿Alguien que tenga alguna respuesta distinta?
Ya. Algunos dicen la B y la D. La verdad es que esta es una pregunta, la he puesto a propósito, es una pregunta un poco engañosa. Sí, como hemos visto en la cascada de coagulación, pues básicamente uno de los factores más importantes es el cofactor 5. Sin embargo, otro cofactor que hemos visto es el factor 4 y es el calcio. Entonces, para la conversión de protrombina en trombina, vamos a ponerlo aquí. Para la conversión de protrombina en trombina, como hemos visto, se necesita no solo de lo que vendría a ser el factor de coagulación 5, que actuaría como cofactor, sino que también se requeriría de calcio. Y aparte, bueno, el factor 10, ¿no? Entonces, esto para la producción de protrombina y trombina. Sin embargo, recordemos que los factores de coagulación 5 y 8 actúan en este caso como cofactores. Y los cofactores, dentro de un proceso enzimático o dentro de un proceso eh, metabólico, por así decirlo, los cofactores simplemente funcionan dentro de un proceso metabólico como optimizando, mejor dicho, el proceso, ¿no? Entonces, no simplemente, o mejor dicho, no se diría que es completamente necesario. Mientras que el factor del calcio, como vimos, es totalmente requerido para que se genere la protrombina y trombina. Los cofactores, recuerden que en este caso actúan para optimizar el proceso. No son factores 100% necesarios del todo, simplemente van a optimizar el proceso, van a hacerlo un poco más rápido en algunos casos. En cambio, hay otros que son totalmente requeridos. En este caso, lo que nos dice la bibliografía es que el calcio, no solo dentro del proceso de cascada de coagulación, mejor dicho, no solo dentro del proceso de hemostasia secundaria, el calcio es 100% requerido o necesario para que se lleve a cabo el proceso, sino que dentro del proceso de hemostasia primaria, también lo hemos visto, es que es necesario para la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. ¿Okay? Entonces, en este caso, la respuesta sería el calcio. Recuerden, los cofactores simplemente están ahí para optimizar. Y hay factores como el calcio que son 100% necesarios. Eso es lo que nos dice la bibliografía. ¿Okay? Entonces, en este caso, puede generar dudas, ¿no? Que puede ser el factor 5 o el factor 4, o incluso si les pondrían el factor 10. Pero aquí vamos a, o la respuesta a la pregunta, vamos a llevarnos más por lo que vendría a ser el factor 4. El factor 4 es un factor completamente necesario no solo en la hemostasia secundaria, sino también en la hemostasia primaria. Y el factor 5 es más que todo un cofactor que optimiza el proceso, ¿no? De coagulación, más no es 100% necesario para que se lleve a cabo. ¿Ok? Las siguientes tres preguntas. Cuando un tejido sufre una lesión, se produce, creo que se me pasó un poco explicarlo, pero ¿alguien quiere contestar la primera pregunta? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que discrepe? Ok, entonces, justamente como mencionó su compañero, cuando un tejido sufre una lesión se produce lo que vendría a ser el factor tisular. Porque el factor tisular, como ya lo hemos visto, que es el factor de coagulación 3 o la tromoplastina, se produce dentro de la vía extrínseca de la coagulación. Y la vía extrínseca, como ya lo mencioné, está más que todo relacionada con la coagulación in vivo. Y en la coagulación in vivo, o el proceso que se da propiamente en el organismo, es básicamente cuando se genera una lesión a nivel del sistema vascular, como ya lo mencioné. Entonces, el sistema vascular, cuando el tejido vascular sufre una lesión, lo que va a estar produciendo es factor tisular para que pues, se dé el proceso de hemostasia primaria y posteriormente el proceso de hemostasia secundaria. Para que una muestra de sangre no se coagule es necesario. Eso también viene a ser relacionado con la pregunta que vimos anteriormente. ¿Alguien que quiera responder? Ya, disminuir el factor 4. ¿Alguien más que quiera responder? ¿Que piense lo mismo o que discrepe quizás?
Ok. Bueno, como dice su compañero, la respuesta sería disminuir el factor 4. ¿Y por qué disminuir el factor 4? Es justamente similar a lo que pregunté anteriormente, ¿no? Sobre cuál sería el factor necesario para eh, que se convierta la protrombina en trombina, ¿no? Y es que disminuir el número de plaquetas no va a hacer que la sangre no coagule, simplemente va a hacer que, no, que coagule, pero con una menor intensidad o de manera no tan óptima como si hubiera un número normal de plaquetas. La ausencia del factor 5, el factor 5, como ya lo expliqué, junto con el factor 8 son cofactores que no son 100% necesarios para que se genere el proceso dentro de la cascada de coagulación. Simplemente están ahí para optimizar estos procesos, ¿no? Para que estos se den de manera óptima. Disminución de fibrina, no necesariamente, porque si disminuyen la fibrina, claro, va a quizás demorar o no se van a formar las mallas de fibrina de manera óptima, pero eso no quiere decir que la sangre no coagule. Recordemos que el primer momento dentro de la hemostasia viene a ser la hemostasia primaria, y aquí ya se forma un tapón de plaquetas, ¿no? Un coágulo como tal. La hemostasia secundaria, al formar la fibrina, simplemente lo que va a hacer es estabilizar y evitar que este coágulo se disemine, ¿no? Entonces, el disminuir la fibrina no impedirá que se coagule la sangre. Y aumentar el plasma, pues en este caso no tiene, no tiene finalidad, no al aumentar en plasma, aumentar, por así decirlo, el líquido a nivel sanguíneo, pues va a generar que esta no se coagule. Los factores de coagulación, el nivel de plaquetas en sangre va a seguir normal. Y disminuir el factor 4, ¿no? Porque como hemos visto, el factor 4, ¿cuál es? El calcio. Y el calcio, pues, básicamente lo que va a hacer el calcio es actuar tanto dentro de la hemostasia primaria como dentro de la hemostasia secundaria. Por ende, no se van a dar los procesos iniciales en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria pues no se van a dar de manera óptima. La proteína C activa qué factores, chicos. Acá tenemos uno, dos. La D, ya. Es correcto. La proteína C, como ya lo mencioné, no activa ningún factor. ¿Okay? Lo que hace la proteína C dentro del proceso, recordemos, la proteína C es un anticoagulante. Por lo tanto, la proteína C en este caso va a actuar inactivando factores, hidrolizándolos. ¿Cuáles son los factores? Si la pregunta les dijera cuáles son los factores que inactiva o hidroliza la proteína C, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿Qué factores inactivan la proteína C? 5A y 8A. O en su defecto el 5 y el 8, ¿no? Entonces, esos son los factores que inactivan la proteína C, el 5 y el 8. Si aquí les preguntara eso, pues la respuesta sería 3 y 4, ¿no? Factores dependientes de vitamina K. ¿Alguien quiere responder? Factores dependientes de la vitamina K. Dicen la C, solo 4. Ya. La B, 2, 3 y 4. Sí, en efecto, la respuesta es la B. ¿Por qué? Recuerden la memotecnia, 1972. Y la K tiene 4 palitos. Entonces son 4 factores de coagulación. Entonces tenemos el 10, el 9, el 7 y el 2.
pero acá nos dicen factores, no factores de coagulación. Entonces, como nos dicen factores, la pregunta se amplía a la proteína C y la proteína S. Entonces tenemos aquí la respuesta es la B, 2, 3 y 4, el factor 2, el factor 7 y la proteína C. Esos serían los factores dependientes de vitamina K. ¿Okay? Lean bien las preguntas, chicos, porque a veces puede venir así también. La siguiente pregunta, las plaquetas tienen receptores para 1 fibronectina, 2 factor de von Willebrand, 3 factor 8, colágeno, plasmina. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Alguien quiere responder? La C, 2 y 4, la C, 2 y 4, la A, 1, 2, 3, ya. Las plaquetas tienen receptores para, la respuesta vendría a ser 1, 2 y 4, ¿no? Recordemos cuáles son los dos factores principales para la adhesión, el factor de von Willebrand y el colágeno. Esos son fijos. Pero también hay otros, la fibronectina también es otro ligando para receptor de las plaquetas. Aquí vamos a retroceder un poquito. Como pueden ver aquí, tenemos colágeno, el factor de von Willebrand, los principales ligandos y sus respectivos receptores, fibrinógeno también. Y acá tenemos la glucoproteína 1C2A, que esta bien está relacionada con la fibronectina. Hay otro receptor que también hay para la laminina. En cambio, el factor A5 y 3A, este ya es similar a la GP2B, ¿no? Vitronectina, fibrinógeno, factor de von Willebrand, trombos. Entonces tenemos laminina, fibronectina, fibrinógeno, factor de von Willebrand y colágeno. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿la retracción del coágulo es anormal en casos de trombocitopenia, tromboastenia, tiempo de protrombina prolongado, tiempo de sangría prolongado, hipofibrinogenemia? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien quiere responder, chicos? La E, 1, 2 y 5. Ya. Sí sería la 1, 2 y 5. Aquí más que todo es porque la retracción del coágulo es una prueba laboratorial o una prueba de laboratorio en la cual básicamente lo que se evalúan son dos aspectos, la función plaquetaria y también la formación del coágulo, pero en relación a las plaquetas y en relación al fibrinógeno, o la fibrina, como quieran llamar. Aquí no se evalúa tanto la formación del coágulo con respecto, o la función de los factores de coagulación o cascada de coagulación. Netamente plaquetas y al final lo que vendría a ser la fibrina, ¿no? Entonces, ¿cuándo es anormal? Cuando el tiempo de protrombina prolongado, cuando el tiempo de sangría es prolongado, en este caso no se tomaría en cuenta, ¿no? Como lo menciono, principalmente se relaciona con la función plaquetaria. Ese es el fundamento para la retracción del coágulo. Entonces, cuando hay una afección de las plaquetas, esta prueba va a resultar anormal. ¿En dónde hay afección de plaquetas? Trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay una disminución del número de plaquetas. Y el otro es la trombastenia. La trombastenia es la trombastenia de Glassman, que lo vimos anteriormente. Entonces, en la trombastenia, ¿qué sucedía? Que las plaquetas, si bien había, pero no se podían agregar. Entonces, si no se pueden agregar, no puede haber formación del coágulo, y por lo tanto, si no hay formación del coágulo, después no va a poder haber retracción del coágulo. Entonces,
Y por último tenemos la hipofibrinogenemia. Esto básicamente es una disminución de los niveles de, como decía, el fibrinógeno, por lo tanto no se va a poder generar fibrina y por ende tampoco se va a poder llevar a cabo lo que vendría a ser la retracción del coágulo, puesto que las plaquetas y la fibrina son las que generan justamente esta retracción a nivel del examen laboratorial. Y estas son las últimas 3 preguntas. ¿Cuál es cómo se genera la acción antitrombótica de la heparina? Eso también tiene fundamento con el uso farmacológico, creo, de la heparina. ¿Alguien quiere responder la primera pregunta? Cristian nos dice la A, y sí. La heparina, como ya lo hemos visto, su acción va a ser básicamente antitrombótica. Esta va a ser anticoagulante, no va a permitir la formación de trombos, y es a través de su unión con la antitrombina. Recordemos que la heparina es o una molécula similar a la heparina, es el factor o cofactor que necesita la antitrombina para poder actuar inhibiendo lo que viene a ser la trombina, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿la hemostasia se define como? ¿Alguien que quiera responder? Fernando nos dice la. Y sí, la hemostasis se define como un mecanismo que impide la extravasación sanguínea, ¿no? Mecanismo por el cual se mantiene la sangre fluida, no necesariamente, porque justamente la hemostasia lo que hace al formar un coágulo es pasar la sangre de un estado líquido a un estado como gelificado, como gel, pero después obviamente se va a volver nuevamente totalmente líquida, ¿no? Mecanismos que favorecen la coagulación y disolución del coágulo, pues eso no define la hemostasia totalmente. Mecanismo que impide que la sangre se coagule, no, porque justamente la finalidad de la hemostasia es coagulación. Y mecanismos coagulantes al lesionarse el endotelio, no, porque la hemostasia, como hemos visto, no solo tiene mecanismos coagulantes, sino anticoagulantes, remodeladores, fibrinolíticos, etc. Entonces la respuesta acá sería extravasación sanguínea, y esa es la palabra clave, chicos. Y la última pregunta en este caso es, en una paciente con recuento de plaquetas normal, tiempo de sangría prolongado, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina normal, la sospecha diagnóstica es... Ronald y Mariano nos dicen que la... Y sí, tenemos a la trombastenia de Glassman y a la enfermedad de von Willebrand. Y eso se lo dije al inicio. Y es que cuando un paciente tenga recuento de plaquetas normal y tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial normal, entonces aquí nos damos cuenta que no hay afección, o sea, no es porque tú no coagulas, no porque no tengas plaquetas, ni porque tu cascada de coagulación esté fallando. Entonces, ¿dentro de qué proceso podría darse o estar dándose la anomalía para que sangre? Dentro de la hemostasia primaria. Y para que se dé la hemostasia primaria, ¿qué es lo primero que debe suceder? La adhesión plaquetaria. Entonces, lo que puede pasar es que haya déficit de receptores o déficit de ligandos. ¿Cuáles son las enfermedades aquí que mencionan que puede estar generándose esta anomalía? Pues la trombastenia de Glassman, que ya lo vimos, déficit del complejo 2B3A, y la enfermedad de von Willebrand por déficit de ligando de von Willebrand. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Ahora, ya que hemos hablado de los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes dentro del proceso de hemostasia, ahora va a ser sencillo explicarles lo que es la coagulación intravascular diseminada. Básicamente, como su nombre lo dice, es una activación generalizada, es una activación masiva del proceso de coagulación. Y esto se asocia a diversas causas, como resultado de formación de fibrina, de oclusión trombótica dentro de vasos medianos y de pequeño calibre. Y eso es importante que sepan, vasos de mediano y pequeño calibre. ¿Qué es lo que se va a producir en un proceso de coagulación intravascular diseminada? Las causas pueden ser varias, ¿ya? Pueden ser causas como infección, a un mayor grado puede ser sepsis, pueden ser, se describen también algunas como etiología, como parte de la etiología también puede ser traumatismos, puede ser incluso también emergencias obstétricas, como desprendimiento prematuro de placenta, etc. Entonces, aquí lo que va